El arquitecto José Luis García Rubalcaba, expositor. El doctor Andrés Reyes Rodríguez, expositor también. El maestro Octavio Alberto Osuna, director general del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura. Contamos con la presencia de la regidora Ivonne Jacqueline Ascona Ramírez. Nuestro presidente municipal, el licenciado Leonardo Montañez Castro. Escuchemos las palabras por parte de Octavio Alberto Osuna. Buenas noches a todos. Bueno, quiero agradecer a los expositores, a cada uno de los compañeros del instituto, a Talía, que nos acompaña el día de hoy, a nuestro alcalde, los regidores, a todos, agradecerles su presencia, al padre que nos dio la oportunidad de estar el día de hoy aquí en el templo, agradecerles a todos y decirles que estos espacios que está abriendo el municipio de Aguascalientes y el instituto son espacios de cultura para toda la gente. Así como hoy estamos aquí en el templo, nuestro compromiso es estar en cada uno de los lugares históricos de Aguascalientes, platicar de su gente, de la gente que ha hecho que Aguascalientes sea hoy lo que es, y que nunca olvidemos a toda aquella gente que nos aportó tanto para esta ciudad. Quiero agradecer al maestro Andrés, a los expositores, y decirles que las puertas del instituto siempre están abiertas, agradecerles el apoyo que siempre nos han brindado, y a todos pues que disfruten esta conferencia, esta plática, esta charla entre amigos, y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Escuchemos el mensaje por parte de Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes. Gracias, muy buenas noches. Y bueno, pues yo creo que ya lo que todos deseamos y esperamos es escuchar a nuestros ponentes. Muchas gracias, doctor. Gracias aquí también a nuestro ponente. Y bueno, esto es parte de nuestra historia, de nuestra cultura. Ahorita nosotros aquí nos encontramos y de la misma manera en Colinas del Río está la banda municipal, que estamos llegando a cada uno de los rincones. Gracias a todas y todos ustedes. Gracias. Para iniciar con estas exposiciones, le pedimos a la maestra Rocío Castro Fernández nos dé el preámbulo de los temas. Pues muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Y pues bueno, este circuito que se está haciendo gracias a la iniciativa de la alcaldía, esta idea de hacer comunidad y esta idea de comunidad es el interés que nos une, la pasión por la historia, por recordar estos emblemas que forman parte de nuestro tránsito cotidiano, pero también de nuestra vida entrañable y respetuosa sobre todos estos constructores maravillosos que dejan esta huella en la ciudad. Yo quiero de manera especial agradecer a Fray Julio Orozco Muñoz, es el prior Núñez, el prior del Templo de San Antonio, por el espacio y por integrarse a esta comunidad de diálogo. Sin más, gracias. Y pues sin más preámbulo, agradecer a los dos conferencistas que son los que nos tienen aquí y que tienen este gran poder de convocatoria que los mismos académicos, estudiantes, interesados y ciudadanos y ciudadanas en general están aquí. Agradezco mucho al doctor Andrés Reyes y al maestro José Luis García Rubalcaba que nos hablarán de Refugio Reyes y todos estos pequeños detalles de los cuales ellos son especialistas y además van acumulando acervo que nos demuestra nuevos hallazgos y cosas interesantes y ópticas en las que ver a Refugio Reyes. Sin más, muchas gracias a ambos y iniciamos con el doctor Andrés Reyes. Muchas gracias. Muy buenas noches a todas y a todos. Gracias a las autoridades, especialmente al presidente municipal y a Octavio Osuna, director del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura. Lo digo sinceramente, sobre todo gracias a esa gran reacción que hay por Refugio Reyes, que se comprueba que es uno de los íconos que más nos despierta cariño y aprecio. Vamos a dividir José Luis y yo acordamos hablar en dos partes la presentación. Yo voy a hacer una breve introducción histórica y José Luis hará una reflexión sobre las características arquitectónicas del Templo de San Antonio. Ese va a ser nuestro tema central. Pues decidí empezar con una pregunta: ¿por qué un nuevo templo?
¿Por qué un nuevo templo en Aguascalientes? No se va a alcanzar a ver demasiado las letras, pero básicamente lo que les quiero decir es que cuando hay mucho auge constructivo, es porque en la sociedad existen condiciones que lo permiten, es decir, hay prosperidad, había inversiones. En 1895, cuando se decide hacer el templo, los gobiernos gozaban de tener dinero de los impuestos que permitían, pues, imaginarse desarrollo de obra pública importante. Era también una época en que había llegado ya el ferrocarril y se generaban una gran cantidad de oportunidades de empleo, y particularmente esta zona que estaba conectada con el ferrocarril empezó a crecer desde el punto de vista urbano. Quiero que sepan que la ciudad terminaba exactamente donde estamos ahora, y el templo de San Antonio se convirtió en una especie de eslabón entre el Aguascalientes antiguo y el nuevo Aguascalientes que estaba creciendo en este momento. En pocas palabras, había dinero, había impuestos, había trabajo, había inversiones, algunas de ellas extranjeras con la llegada del ferrocarril, y eso permitía que se pudiera desarrollar un proyecto como el de este templo, que originalmente fue costeado en 100,000 pesos, en 200,000 pesos de la época. No sé cuánto costaría ahorita el poder imaginar un costo de pura obra de ese costaría un promedio de 150 millones de pesos, más o menos eso costaría. Voy a hacer entonces un breve repaso de algunas fechas que me parecen fundamentales para entender el templo de San Antonio. Bueno, lo primero es que este templo se lo encarga cuando Antonio Morfín Brambila, que era el dueño de la hacienda de la cantera y radicaba en la Ciudad de México. Era un hacendado con dinero, creyente, que radicaba en la capital, y él le pide a su esposa Genoveva Cepeda construir un templo en honor a San Antonio. Entonces, pues, empiezan a hacer los primeros avances de lo que es una obra de este tamaño, pedir permisos al municipio para la construcción, empezar a solicitar el permiso a la parroquia a su vez le solicitó permiso al arzobispado de Guadalajara, porque no teníamos como ahora una diócesis que se encargara administrativamente de eso. Y bueno, pues esta decisión de gastar tanto dinero siempre motiva en términos de cuánta fe tenía esta persona como para poder invertir tanto en una obra, pero también no solamente era la fe, sino la capacidad económica que en esos tiempos tenía un hacendado. ¿Dónde colocar el templo? Se preguntaban entonces. Dice, ok, pero ¿dónde compramos el terreno? Y decidieron el 22 de mayo de 1895 adquirir este terreno donde está el templo mediante una compra al propietario del terreno, que era Antonio H. Rangel. El terreno está ubicado en lo que se conoce entonces como la segunda calle de Apostolado, que es Pedro Parga, aquí a mi espalda, y la calle de Olivo, que es la actual calle de Zaragoza. Pero bueno, ya estaba el terreno y había que invitar a un constructor, y al primer constructor que invitaron era a Tomás José Noriega. José Noriega era un hombre constructor conocido aquí en Aguascalientes. Fue invitado, se anunció en Guadalajara, hay documentos en Guadalajara donde dice, ya tenemos el terreno, ya tenemos al constructor, se llama José Noriega. Él había construido recientemente el Teatro Morelos, lo cual tenía capacidad técnica, conocimientos suficientes para hacer un templo de grandes magnitudes. No era fácil encontrar una persona que tuviera esos conocimientos. Bueno, pues resulta que por distintas razones José Noriega no puede ser el constructor, e invitan a Refugio Reyes, que en ese entonces vivía en Zacatecas. ¿Por qué llega él aquí? ¿Y por qué hacer el templo de San Antonio? Bueno, la conexión que me parece más sencilla de explicar es que Refugio Reyes había vivido y se había educado toda su juventud y niñez con los franciscanos del Colegio de Guadalupe, en Guadalupe, Zacatecas, y el obispo de Zacatecas, Fray Buenaventura Portillo, era franciscano y había conocido a Refugio Reyes y sabía que él era un gran constructor. Muy probablemente le sugirió a los señores que patrocinaban aquí el templo, yo tengo un constructor. Y
Refugio Reyes venía con la experiencia de construir el primer templo del siglo XX en Zacatecas, que es este que ven ustedes ahí, que se llamaba Templo de Guadalupe, todo el mundo lo conoce ya como Templo de Guadalupito. Por cierto, una coincidencia, se hizo en un barrio ferrocarrilero como el barrio más cercano a este lugar, que también era un barrio ferrocarrilero. Eran las orillas también de la ciudad y ahora ese templo en Zacatecas tiene las dos torres faltantes. Esta es una fotografía de los años 30. Entonces, Refugio Reyes se convierte en el encargado de diseñar qué tipo de templo y qué tipo con qué estilo constructivo lo iban a hacer. El primer equipo de trabajo para hacer San Antonio, el arzobispo de Guadalajara manda un representante a Aguascalientes para encargarse de todo. Y le dice al obispo de Zacatecas, Buenaventura, encárgate tú, porque Guadalajara está muy lejos, pero tú como obispo de Zacatecas te encargas de todo lo administrativo, a trabajar. El encargado de este trabajo sería recorriendo a mi memoria, hay un encargado de Guadalajara que se llama Guadalupe López y a su vez el obispo de Zacatecas designa a otro franciscano para que venga a encargarse de la administración directa del templo. Bien, el equipo de trabajo en principio estaba formado, ya estaba el terreno, ya estaban los permisos del municipio, ya estaban el constructor definitivo que era Refugio Reyes, y ya estaba el dinero también, faltaba el arranque. Y el 13 de mayo, antes de que José Noriega se quedara, 13 de mayo de 1895, antes de que José Noriega se separara de la responsabilidad, le pidió un permiso al municipio para que le donaran 5 metros de terreno. ¿Por qué tan poquito? Bueno, lo que buscaban era que el templo quedara exactamente centrado con relación a la calle del Olivo, que es la calle Zaragoza. 5 metros son muchos si los dejamos como estaban originalmente, pero si lo recorre 5 metros el templo, entonces pasa lo que nos sucede ahora. Venimos por la calle Zaragoza y vemos el templo centrado, no con una exactitud matemática, pero sí con una exactitud visual que es suficiente para todos. Es el remate de una vista, el remate de un viaje que se convierte en un factor urbano. Vean ustedes cómo al frente del templo, todavía cuando ya estaba terminado en Nova Negra, todavía hay elementos, construcciones mínimas del lado izquierdo, que están aquí, que todavía representaban pues, lo agreste que estaba el terreno, lo abandonado que estaba el lugar. No había nada más. Después de San Antonio hacia el oriente, no había nada. Luego se empezaría a construir la calle que hoy conocemos como Alejandro Vázquez del Mercado. Bien, ¿cuál fue la inspiración de Refugio Reyes para hacer el templo de San Antonio? Hay dos. Del lado derecho, ustedes pueden ver este templo que está en un lugar que se llama Trancoso, en Zacatecas. ¿Por qué es una referencia para Refugio Reyes? Bueno, él vivió en esa región. Él era un hombre también muy devoto de la Virgen. Y en este lugar está un templo que se parece al de San Antonio en el sentido de que tiene una sola cúpula, que es esta, y 2 pequeñas cúpulas a los costados. Este modelo no es frecuente en el país. Normalmente los templos católicos de México tienen dos torres, y en este caso tiene 2 torres, pero muy pequeñitas a los costados, con una torre central. Él la vio desde su infancia y muy posiblemente eso lo inspiró para hacer San Antonio. Pero el otro es esto que está aquí, que es, no se hace para atrás. Sí. Este es el templo, uno de los templos más famosos del mundo, es la Catedral de San Pablo en Londres, en Inglaterra. En los libros de la biblioteca de Refugio Reyes, este templo se repite en varios de ellos, y la capacidad, el diseño constructivo se asemeja mucho por el tipo de ¿cómo se llama? La cúpula se parece, muchos de los elementos, el trabajo con las columnas, la forma como está el remate, todos estos detalles vienen en los libros de Refugio Reyes. Y se acostumbraba, no es que Refugio Reyes haya sido el único, en trabajar observando enciclopedias de cómo están algunas construcciones. Ahora que se puede viajar tanto, pues también se toman fotos y dicen, yo quiero algo así.
seguramente él vio, como le hacían muchos constructores de la época, y escogió este sistema que luego José Luis nos va a explicar por qué generó polémica cuando decían que se iba a caer. Yo eso lo dejo pendiente. Hubo una interrupción importante de la obra. Cuando iban 2 años de construcción, estamos hablando 1895, en 1897-98, nos informan que uno de los sacerdotes encargados de de guardar el dinero para la obra, se desapareció. Y entonces dicen, ¿y ahora con qué dinero pagamos? Bueno, el encargado, el que cuidaba lo que se llevaba de construido en 2 años, dijo, bueno, pues yo puedo guardar y cerrar aquí el lugar en lo que llega el señor del dinero, que lo que contaban era que ese dinero se había depositado en un banco de Zacatecas. No sé si era el banco de Zacatecas en Aguascalientes o el de Zacatecas en la ciudad de Zacatecas, que había que ver. Y bueno, la obra tuvo que parar. Se quedó un señor encargado de la obra, él pagó a los albañiles de su dinero un tiempo, pero ya no pudo más, y se comunicó al arzobispado de Guadalajara para quejarse y decir, pues yo estoy pagando, yo estoy guardando las cosas y me gustaría que vengan ya a entregar previo un inventario de las cosas que tengo, porque yo no puedo seguir con esto. Estamos hablando de 1898, casi el tercer año de inicial. El problema se supera parcialmente porque la familia sigue entregando, la familia que patrocina, la familia de Morfín, sigue entregando algo de dinero, y también, porque hay que decirlo, una parte del dinero que se había quedado en Zacatecas se recuperó. Un 50% se recuperó del dinero del Banco de Zacatecas, y empezaron a darse limosnas ligadas a la construcción, que es algo que se usa mucho en los templos de las colonias. Se regresa el dinero, creo que se regresaron 11,000 pesos de 20,000 que todavía estaban depositados, y eso permitió seguir con las obras, pero bueno, también ese dinero se acababa y había que seguir trabajando. Algunos detalles técnicos. El arzobispo de Guadalajara recibió una copia del inventario del señor que estaba aquí viviendo en Aguascalientes, cuidando como bodega este lugar, y él deja en el inventario, me acerco para poderlo leer, una escritura que acredita la propiedad del terreno donde está ubicado el templo, otorgada a Antonio Moreno de los Ríos, que era el padre tesorero que se había perdido. Un diseño para ejecutar la construcción del templo, y un diseño formado por el ingeniero práctico Refugio Reyes. No le llaman maestro de obra, le llaman ingeniero práctico. Y este asunto, que por cierto vamos a tardar un tiempo en encontrar los templos, los planos completos del templo de San Antonio, que no lo hemos podido hacer, venían en este inventario. Había también, menciono algunas cosas, 6 palas de fierro, 2 azadones, 2 barras, un talache, 30 tablones, 97 vigas usadas, ya nos platicará José Luis por qué tanta viga, 29 medias vigas, 11 puertas, pisón, barril, cubiertas de madera, escalera grande, 37 tubos de barro, piedras de cantera amarilla, cal apagada, piedras de cantera blanca y otros detalles adicionales. Es decir, el señor muy responsable, el encargado de cuidar el templo, dice, yo entrego el templo, pero necesita venir alguien oficial para quiero hacer medios, un inventario. Estos detalles técnicos nos agregan otras cosas. Nos agregan la idea de las características de la obra negra hasta ese momento. Yo recuerdo 3 detalles. Los muros levantados hasta ese momento eran, lo que decía el inventario, decía, los muros miden 1 metro de espesor. El templo está construido sobre 3 metros de cimiento, y la altura es de 6 metros hasta este momento. Hay otro momento donde dice que son de 10 metros, pero en ese momento, 1898, eran de unos 4 metros. Pero como suele suceder cuando se hace una obra monumental como esta, siempre hay accidentes, y
gracias al Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, al Flores, me hizo el favor un día de pasarme un documento de un accidente que ocurre porque un señor trabajando en los andamios más altos se cayó y murió, fue una caída fatal. Refugio Reyes se encargó de todos los trámites judiciales, llegó la policía, hicieron un levantamiento como se acostumbra en los protocolos de estos casos. Y bueno, el señor que se cayó tiene nombre y apellido, se llamaba Anastasio Hernández, un trabajador de obra que murió en 1907. Eso fue un año antes de la inauguración del templo. Ya para entonces habla del muro del que se cayó de 10 metros. Yo creo que la cúpula es mucho más alta que los 10 metros, pero estaremos hablando de los muros principales que están en la parte de atrás. En la diligencia, Refugio Reyes firma el documento como testigo y se presume que debido a que la inauguración fue en 1908, es muy probable que entre 1907 y el propio 1908 se haya hecho todo el trabajo de decoración interior del templo. Una decoración en la que el principal protagonista de esto pues, fue un primo de Refugio Reyes, Candelario Rivas. Él fue el pintor de casi toda la obra religiosa y él mismo dice en qué se inspiró. Dice que tomó referencias de pintores del siglo XVII, de imágenes religiosas del siglo XVII, entre ellos está mencionando a Murillo y a un pintor de la zona de los Países Bajos, donde hoy está en Holanda y también Bélgica. Para los mosaicos, ustedes ven del lado derecho, está este tipo de mosaicos, fueron traídos de la Ciudad de México de una empresa que se llama Quintana Hermanos. Decía la publicidad de Quintana Hermanos: mosaicos y azulejos, nuevo surtido, mosaicos caros, pero muy buenos. Ha cambiado. ¿Quién vende pan frío, verdad? No, realmente, no solamente San Antonio, muchas casas de la época y de muchas décadas, de algunas décadas posteriores, se traía este material de la Ciudad de México. Muchas casas de la calle Madero, de la calle atrás de Catedral, de muchas casas se compraron esos materiales. Ellos hacen de decoración, pero no solamente era la decoración de muros de carácter religioso, era también la decoración estética, o no sé cómo decirlo, la decoración que hacía bello el interior y que es lo que invita a que mucha gente se quiera casar aquí todo el año. Este señor es Candelario Rivas. El señor terminó viviendo en los Estados Unidos, trabajando para Hollywood, pero bueno, él hizo su trabajo por acá. Tiene un espacio en el Facebook, ustedes ponen el nombre de Candelario Rivas, se pueden encontrar muchos detalles sobre él y su familia. Y bueno, pasaba que con Refugio Reyes, sus parientes, muchos de ellos llegaron a trabajar como albañiles, como candereros, y también este señor que tenía una cualidad muy especial, que era la de la inauguración. Casi termino. La inauguración se ha dado a conocer por varios historiadores. Yo creo que Tita Topete hizo uno de los textos inspirados en estos dos periódicos que anuncian que se va a inaugurar un templo, algo raro en la prensa de la época. El Debate es uno de los periódicos y el otro fue La Voz de Aguascalientes. El día de la inauguración fue muy especial, por esto que les menciono, que se publica por primera vez en la prensa, por primera vez en mucho tiempo, la inauguración de esas características. Entre los asistentes al festejo, que se celebra el día 5 de diciembre de 1908, entre los asistentes al festejo estuvo la familia Morfín, obviamente, son los patrocinadores. Ellos vinieron en tren de la Ciudad de México, se hospedaron en su hacienda de la Cantera, que todavía existen algunos elementos de esa hacienda. Estuvo presente esta familia entonces, la esposa, los hijos, los nietos, varios curas y algunos presbíteros. El gobernador Alejandro Vázquez del Mercado estuvo presente, su esposa Sabina, Eduardo J. Correa, el señor que hizo el libro de Viaje a Termápolis, Zacarías Topete, que es pariente de nuestro cronista muchos años, don Alejandro. Estuvo también Carlos Arellano y Rafael Arellano, que también pertenecían a una familia de hacendados y eran muy conocidos aquí en la ciudad. Y por supuesto, Refugio Reyes y Felipa López. Ellos estuvieron, claro,
imaginar, había muchos trabajadores haciendo esta obra, no es de cualquier número. Lo que quiero decirles es que afortunadamente en los periódicos que les estoy mencionando y en el libro que hoy nos van a anunciar, que se va a entregar gratuitamente de manera electrónica para que todos lo conozcan, tiene una relación extensa de los albañiles que trabajaron como caldereros, como personas que inician, que casi nunca nos acordamos de ellos, casi siempre nos acordamos de los arquitectos, de los encargados de la obra, pero quienes se llevan el trabajo más duro, más fuerte, y nunca aparecen sus nombres, pues son justamente este tipo de personas. Refugio Reyes llegó en 1895, se inauguró la obra en 1908, estamos hablando de 13 años. Y uno dice, ¿de qué se mantuvo, por ejemplo, cuando se suspendió la obra? Bueno, una de las características del refugio de Don Buco es que él, al mismo tiempo que estaba atendiendo la construcción del templo de San Antonio, estaba haciendo, para que se dé una idea, Refugio Reyes construyó en esos mismos 13 años, construyó la Purísima, el templo en Adame, el conventito le hizo algunos arreglos, a la Merced también le hizo algunos arreglos, el templo de Guadalupe le hizo las naves laterales, el Banco de Zacatecas, las naves laterales de Catedral y el número 8. O sea, era un hombre con mucha chamba, y no cobraba tan caro como un arquitecto académico. Ahora sí termino. En esos años la ciudad capital experimentaba un dinamismo económico sin precedentes en nuestra historia. Obras como la de San Antonio detonaron, no solamente fueron para el gusto y el desarrollo espiritual de la gente. La construcción del templo de San Antonio detonó una amplia zona urbana que coincidió con el impulso ferrocarrilero de la zona. San Antonio motivó el surgimiento de dos calles vitales de nuestra ciudad. En 1899 se iniciaron los trabajos de lo que sería la calle Alejandro Vázquez del Mercado, y al mismo tiempo Tomás Medina Ugarte trazaba esta calle que estamos viendo ahora, que era la calle de los Olivos, una calle ancha, moderna, con características muy diferentes, y ese Aguascalientes nuevo que estaban haciendo, y que, como ustedes pueden ver, pues ahí está centrada exactamente esos 5 metros que se le pidió que donara el municipio, lo hizo, y es por eso que hoy tenemos pues una de las construcciones más hermosas, ¿no? Las anécdotas sobre el templo, como el consabido adiós arquitecto sin título y la inteligente respuesta de adiós título sin arquitecto, es muy importante, pero sobre todo la belleza exterior y la interior del inmueble, así como su presencia escultórica. Cuando digo escultórica me refiero, este inmueble que tenemos aquí no solamente es un lugar de devoción, es para la ciudad, además de todo es una escultura urbana, porque ustedes pueden verlo por los 4 puntos cardinales y en cualquiera de ellos encontrarán belleza, en cualquiera de ellos encontrarán valor estético, referencia para ir antes o después a un lugar. La hermosura de este templo es indiscutible, y entonces no solamente es para los que son creyentes, es también para los que no son creyentes. Esta presencia escultórica lo ha convertido en el templo, no tengo ninguna duda, más hermoso de la ciudad y de muchos lugares. Muchas gracias. Un apoyo técnico, por favor. Bueno, muy buenas noches a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación, señor presidente, Octavio, Talía, amigos, compañeros, exalumnos, público en general. Me da mucho gusto estar aquí, y a mí me toca hablar sobre la materialización de todo ese conjunto de ideas, de técnicas, procedimientos y conceptos que Refugio Reyes realizó en este templo, que sin lugar a dudas es uno de los elementos de identidad más importantes que tenemos los aguascalienses. Pero, pues sí, lo vemos, lo admiramos, pero ¿cómo se construyó? ¿Cuáles son los elementos que tiene después de 100 años que sigue estando en muy buenas condiciones? Bueno,
Bueno, yo voy a estar de pie porque no me gusta estar platicando y estar sentado. Me voy a poner acá. Disculpa para los que les voy a dar la espalda. Miren. A ver, ¿cuál es? Bueno, Andrés ya dio un poquito de antecedentes sobre eso. Es muy importante ver de dónde abrevó sus ideas arquitectónicas en cuanto a aspectos formales de Refugio Reyes Rivas. Y sí, como sabemos, en su pequeña biblioteca existían varios libros que vienen un poquito más adelante, pero que los antecedentes tienen que ver con los movimientos estilísticos internacionales. A fines del siglo XVIII y durante toda la mitad del siglo XIX se empiezan a dar lo que son los historicismos, es decir, volver a retomar los modelos antiguos. Uno de los más importantes con el que se empieza el historicismo es el neoclásico, es decir, volver a la arquitectura greco-latina. Y como ya se dijo aquí tenemos en la parte de arriba, ¿esto no tiene el señalizador? Este es la de Christopher Wren, es la Catedral de San Pablo de Londres. Luego, esta sirvió de ejemplo para el Capitolio en Washington, que es esta, y también para el Panteón donde está sepultado los restos de Napoleón en París. Si se fijan ustedes, tenemos un peristilo, que son un conjunto de columnas que son en el exterior, que nosotros lo vemos aquí, que sería como un tambor, que le llamamos es al cilindro, donde descansa la cúpula, y luego tenemos un segundo tambor, y con su remate. Todos tienen exactamente el mismo diseño. La diferencia es que aquí tiene unas ventanas y lo demás está totalmente cerrado la cúpula. Bueno, otro de los historicismos va a ser muy importante, el neogótico. Todos los neos. Neogótico, neomudéjar, neoprehispánico, neobarroco, etc. Y entonces el neogótico va a ser muy importante porque casi va a ser el lenguaje oficial de la Iglesia Católica durante el siglo XIX. Si ustedes ven, por ejemplo, San Francisquito en Zacatecas tiene muchos elementos góticos. Aquí el Templo de la Purísima tiene algunos elementos góticos por el tipo de remates. Aquí tenemos lo que es la Catedral de Milán, que es mucho más antigua, pero en el siglo XIX se hace la fachada con todos estos elementos muy verticales que se llaman pináculos, que tienen una referencia formal, pero también estructural. Es decir, es un elemento de peso vertical para evitar los empujes de las bóvedas y de los arcos. Luego, este es uno de los palacios en Inglaterra. Vean todos estos elementos, también tiene sus pináculos aquí, sus trifolios, cuatrifolios, que estos elementos también los vemos aquí en San Antonio. Y este, pues que es el más conocido, es el Big Ben. ¿Sí? Todos estos se hicieron en tiempo de la Reina Victoria, estamos hablando siglo XIX. Bueno, pero el historicismo también está en México. Y aquí vemos tres obras. Este es un castillo neomedieval que se hace, lo construye el Refugio Reyes, el proyecto no es de él. Y está pues aquí a unos pasos. Y lo hizo precisamente para John Douglas, un escocés que se avecina en Aguascalientes, empresario que también trabaja todo lo del molino, de lo del maíz, y también es accionista de los tranvías de Aguascalientes. En las exposiciones universales que se realizan en Europa y en Estados Unidos, pues existían los pabellones de cada uno de los países. Y entonces, el pabellón de México es este, que ustedes lo conocen, está en Santa María la Ribera, que es neomudéjar. O sea, ¿cómo va a representar el neomudéjar a México? Pues es que hay que meternos al pensamiento de las personas que trabajaron, que hicieron, y porque ese era el movimiento internacional, era lo moderno, entonces había que estar dentro de esa modernidad. Y aquí abajo tenemos de Adamo Wari, el que hizo también
el proyecto del Palacio de Bellas Artes, el Palacio Postal, que es como si fuera un palacio renacentista con influencias platerescas venecianas. Si me voy muy rápido me dicen, porque luego agarro problemas. Bueno, pero luego resulta que hay un movimiento contra la copia de los modelos antiguos, en el que surge el Art Nouveau, y el Art Nouveau es crear formas nuevas, distintas, utilizar los elementos constructivos y los materiales que no existían en épocas remotas. Y entonces aparece ya mucho el trabajo de ladrillo prefabricado, de mosaico prefabricado, de azulejo, de acero, etc. Y entonces aquí tenemos 3 ejemplos. Este, que es el Gran Hotel de la Ciudad de México. Si vayan ustedes al centro, se van a dar cuenta de, pueden entrar a esto, sigue funcionando todavía como hotel. Entonces tenemos todos estos elementos que rompen con la geometría, es decir, hay una línea que se llama línea de latigazos. Ustedes hacen un látigo así, se va a hacer unas curvas, y entonces ese es uno de las líneas más características del Art Nouveau. En la parte de arriba tenemos el Palacio de la Música Catalana, que es muy importante porque dentro de los libros que tenía Refugio Reyes hay un libro que se llama Barcelona a la vista, en donde varios de su arquitectura es similar, no es una copia, es una recreación, que para eso se necesita inteligencia y creatividad, porque cualquiera puede copiar, pero no recrear o innovar sobre una idea en especial. Y en la parte de abajo pues tenemos la entrada al metro de París, que es el Metropolitan. Y el tipo de tipografía, de letras, pues tiene que ver también con el Art Nouveau. Es todo un movimiento muy importante. Bueno, en el libro de Refugio Reyes pues tenemos también un tratado de arquitectura, que es el de Viñola, que es este, en el que vienen los estilos clásicos, lo que es todo desde el dórico, jónico, corintio, los entablamentos, que son todas las partes horizontales que tiene las cornisas, los frisos y demás. Y también tiene la Catedral de San Basilio. Entonces decimos, como Refugio Reyes, que viajó muy poco, sus viajes en tren, pues se van a la Ciudad de México, a Zacatecas, y de dónde sacaba toda esa información, pues ahora sí, como dicen, por sus libros los conoceréis. Y muchos de esos libros o él los compraba o sus clientes se los regalaban. Acuérdense que la imagen de la Catedral de Aguascalientes es una imagen de Barcelona. Entonces había mucho contacto con esa idea del modernismo, que es el modernismo catalán, que es una derivación del Art Nouveau. Bueno, y aquí tenemos precisamente la Sagrada Familia en construcción en Barcelona. Vean también cómo se manejan los pináculos, como lo vimos en la Catedral de Milán, pero con unas formas distintas. El sentido estructural es el mismo. Y aquí, bueno, pues no es mera... aquí vemos el bulbo, muy bizantino, como lo vemos aquí en la torre central del templo. Bueno, esta era la ciudad de Refugio Reyes. Andrés ya nos hizo una semblanza sobre cómo era el desarrollo de la ciudad, la economía, los grandes hacendados, etc. Pero ¿cuál era la ciudad que vivía Refugio Reyes? Pues es esta. Aquí vemos la Catedral de Aguascalientes, con una sola torre. Aquí esto ya no existe. Luego el Palacio de Gobierno, muy modificado, recortado 8 metros, la fachada también modificada. Y muy importante, los tranvías eléctricos. Entonces, esto era el símbolo de la modernidad. O sea, iban los tranvías desde la fundición hasta los baños de Ojo Caliente. Nomás para que vean ustedes. Ahora creo que no hay ningún servicio de transporte que lleve de esa parte a la otra. Por la López Mateos, bueno, no sé si existe alguna ruta de camiones. Y luego también se hizo la calzada Arellano,
semejando un poquito la idea de la Champs-Élysées o el Paseo de la Reforma, porque esa es la idea de modernidad hacia el oriente de la ciudad. Y entonces aquí tenemos una vista precisamente del Paseo Arellano, la Alameda, muy diferente a como está ahora, nuestro emblemático Cerro del Muerto, y aquí se alcanza a ver el Templo de San Antonio. Bueno, y esta era la costumbre, el mercado, cómo era el comercio, o sea, todo era muy rural, a pesar de que había un gran proceso de industrialización, siempre se manejaba mucho el aspecto rural. Bueno, y también, como ya lo dijo Andrés, resulta que llegan dos grandes empresas. Llega la American Smelting Company, o la Gran Fundición Central Mexicana, que es esta, que está aquí junto con los ferrocarriles nacionales de México, que originalmente era el Ferrocarril Central Mexicano. Entonces aquí vemos, eso viene con una tecnología diferente, con una organización del trabajo distinto, con materiales también diversos, cosas que no se acostumbraban antes de la llegada. Y entonces, bueno, aquí se ve la superficie de lo que eran, esta es la parte sur de la ciudad, aquí está la Casa Redonda, y la parte oriente hacia el Templo de San Antonio es para acá. Bueno, ¿cómo se estaba construyendo? Refugio Reyes tenía conocimiento de esto porque él había trabajado en el ferrocarril de Zacatecas. Y entonces con los ingenieros que hacían los puentes, que hacían todo el tendido de las vías, y él trabajó también como maestro de obras en el mercado de Zacatecas, que tiene estructuras metálicas. El que lo conozca, pues estaba a un costado de la Catedral de Zacatecas, ahora es un centro comercial, y entonces el sentido de modernidad está reflejado con el uso de los materiales, y el Refugio Reyes los va a dejar, en la mayoría de estos casos, visibles. ¿Por qué? Pues ahora nosotros utilizamos la lámina y utilizamos una serie de materiales que son aparentes, etcétera, que antes de, digamos, de los años 90, pues era así como que de muy mal gusto que saliera la lámina, ¿verdad? Y ahora pues ya la seguimos usando. Entonces aquí tenemos ejemplos en México, para que vean ustedes. También, miren, este es el Museo de Historia Natural, el Chopo. Exactamente como si fueran las grandes terminales de ferrocarril europeas. O sea, aquí tenemos las armaduras, tenemos toda la referencia. Esto es como si fuera un templo, y nosotros cubrimos todo esto, pues nos da de ver un templo porque tiene dos torres. Esta es la estructura de lo que iba a ser el Palacio Legislativo en tiempo de Porfirio Díaz, que no se terminó, y que con la revolución se hizo el monumento a la revolución. Aquí esta es la estructura del Palacio de las Bellas Artes. Entonces, si se fijan ustedes, la estructura en estos casos, salvo esta, es totalmente visible, las otras están totalmente recubiertas, pero son las que sostienen todo el envolvente, que es bastante pesado. Y este de aquí abajo, pues es nada más ni nada menos que el Palacio de Hierro, que era el puerto de Liverpool. Pero, ¿qué están haciendo ahí? Pues están haciendo un palacio, pero que es un palacio de hierro. Entonces, y ahora, en vez de ser el puerto de Liverpool, es, bueno, existe Liverpool, ¿verdad? Pero es el Palacio de Hierro. Entonces, ven ustedes, y aquí es la diferencia entre lo que van a hacer los arquitectos y los ingenieros. Con la escuela militar en Francia empieza a haber una separación. Estamos hablando de la época napoleónica, principios del siglo XIX, entre los ingenieros, que son los que van a dedicarse a calcular y a diseñar los fuertes, los puentes, etcétera, y los arquitectos, que son los que van a hacer los proyectos y que van a recubrir o ornamentar los edificios. Entonces, esto Refugio Reyes lo sabía, porque era una técnica que él estuvo aprendiendo en Zacatecas. Y esa técnica la va a traer a Aguascalientes, sobre todo porque ya tenemos el apoyo de estas dos grandes empresas, la Fundición Central Mexicana y los ferrocarriles. También hay otra empresa de fundición artística, que es de Lorenz, y que son los que se van a dedicar a fundir las bancas, a hacer
las herrerías de fierro fundido, hacer columnas también en muchas de las obras que hizo Refugio Reyes. Bueno, pero olvídese de cómo se construye ahorita, porque tenemos que entender el trabajo tan inmenso que implica hacer una obra como el Templo de San Antonio. No había trascabos, no había manos de chango, no había grúas, no había revolvedoras, no había motores eléctricos, no, todo se hacía a mano. Y como se hacía desde la época medieval, todavía se estaba construyendo aquí. Y entonces esto, aunque tiene que ver un poco de la época medieval, pero no está nada lejano de cómo se construyó aquí. ¿Qué es lo que pasaba? Miren, ahí tenemos la plomada, están haciendo los arcos, los aparejadores, que son los que están poniendo las piedras, y si se fijan ustedes, aquí son unos bloques, exactamente como toda la pared del templo. En la parte, lo que ocupa el templo son bloques de cantera, y en la parte de Santa Rita son bloques de matacán. El matacán es una piedra más blanda que la cantera y se extraía de la hacienda del Ojo Caliente, y esa se podía cortar con serrote, la canterana. Entonces ahí está la diferencia. Y luego pues aquí está el labrador, el que está labrando la piedra. Aquí están subiendo las cosas, las artesas, porque en el inventario aparece en la cala pagada. Ahora va uno, compra sus toneladas de cal y de cemento, sus saquitos, y ya no vas a hacer la revoltura. Antes se tenía que comprar la piedra de cal, se tenía que apagar, es decir, hidratarla, dejarla pudrir y luego usarla. De tal manera que por eso las construcciones antiguas duran tanto. ¿Sí? El hecho de que ahora dicen, no, puro cemento. Pues el cemento es muy bueno, pero para hacer varias cosas. Y la cal es bueno para hacer otras. Y se pueden conjuntar con respecto a la otra. Aquí tenemos los instrumentos para hacer los trazos, para hacer los labrados. Y imagínense ustedes, cargar todas las piedras, traerse los bloques, la piedra, la arena, la cal, con recuas de mulas, en carretas. Si bien las piedras se traían de la hacienda de Ciénega Grande y de Clavillinas, que es la cantera rosa, amarillenta, verdosa, porque litúrgicamente también el San Antonio, su color es el amarillo. Entonces, así como los tiempos litúrgicos tienen colores, y nosotros, los que sean católicos, que vayan a misa, se dan cuenta que el tiempo ordinario es verde, y luego se usa el blanco, el día de la resurrección, y luego el púrpura, o el morado, de penitencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso se tenía que ser. Imagínense ustedes, para subir las piedras, o sea, la cantidad de andamios de gente, pues ahora tenemos andamios que armamos y quitamos. De hecho, aquí hay unas vistas, nada más para que se den cuenta de lo que pasó. Bueno, antes de eso, miren, con base a lo anterior, Refugio Reyes construye con estructuras metálicas. Pero ahora no nos gustan las estructuras metálicas. Exactamente. Fíjense ustedes, es el mismo concepto de las vías. Miren, aquí tenemos, hay un tubo como columna, porque era la moderna, había que manifestar que estábamos en la modernidad. Luego aquí hay un riel, y encima del riel están las vigas, exactamente al revés de una vía. Estos serían los durmientes, y sobre los durmientes va el riel, y luego sobre aquí, arriba, va el tren. Es un concepto constructivo nuevo. Aquí lo seguimos viendo también. Y esto, aunque ustedes no lo crean, es la Biblioteca Jaime Torres Modelo. Otro de los edificios remodelados, no restaurados, remodelados. Entonces,
aquí se alcanzan a ver, miren las columnas, aquí se ven los rieles, en esta parte, pero resulta que esto tenía unas vigas de madera que descansaban sobre los rieles, que es exactamente este principio. Y entonces, para tapar los cabezales de las vigas, para que no se oxidaran, bueno, no se pudrieran con la lluvia, se les ponía una faldita de lámina de zinc, que es esta. Entonces, la arquitectura es muy diferente a como la vemos ahora, que generalmente nos vemos por el exterior de la obra de Refugio Reyes, pero no por eso. Bueno, el templo de San Antonio. El templo de San Antonio tiene unas características particulares, Andrés ya lo comentó, tiene una sola torre, y también déjenme les comento que hay otro ejemplo que pudo haber tomado Refugio Reyes de principios del siglo XIX, que es el templo de los ejercicios en Silao, que también tiene una torre central y tiene dos linternillas, dos torrecillas a los costados, porque Silao era un paso obligado del ferrocarril de Aguascalientes hacia la Ciudad de México. Entonces se divide un cuerpo, primer cuerpo, segundo cuerpo, torre central y las dos linternillas. Y esta es la fachada lateral. Fíjense aquí una cosa muy importante. Aquí vemos, hay unos elementos de refuerzo aquí. Estos remates trofeos, que también se pueden llamar pináculos, pero también son como una especie de trofeos, están sobre la parte de la cúpula. Miren, aquí están estos, y estos están dobles. Estos son 4, 4 y 4. Y de aquí para acá son sencillos y acá vuelven a estar dobles. ¿Por qué? Por la cuestión estructural que les decía yo, de que tiene que ser un peso vertical para evitar el empuje de lo demás. Y bueno, pues aquí se ve la sala hipóstila, o el peristilo en este lugar. Primer tambor, que es un andador en la parte interior. El segundo tambor, y todos estos elementos, hay una congruencia estructural de estas columnas hacia estos elementos, todo está perfectamente bien articulado, es como si fuera un esqueleto, el cual, como si fuera un costillar, en el cual están integrados los elementos. Bueno, aquí esta parte que es el acceso, es el nártex, así se le llama, y aquí tenemos una media cúpula interior muy interesante, que hecha con diferentes gajitos, por así llamarlo. Es igual como el que está en la capilla doméstica del Museo Regional de Historia, también hizo Refugio Reyes, y tiene que ver con la estructura. Y entonces aquí tenemos la nave de planta de cruz latina, y esto era originalmente la sacristía, con la antesacristía, que ahora es la capilla de Santa Rita de Casia. Bueno, pues aquí están las placas de la primera piedra y un aniversario precisamente del templo. Están aquí luego en el nártex, que el nártex es la parte de abajo, que también era el sotocoro, o la parte baja del coro en los templos normales, ¿no? Bueno, miren, nomás para que se den una idea, esto fue lo que hicimos en el 2008, con motivo del centenario de la dedicación del templo de San Antonio. Y esto, imagínense ustedes la cantidad de madera, por eso el inventario viene la madera, porque los andamios se ponían, habían unos agujeros, aquí ya no están todos tapados, pero ustedes pueden ver construcciones antiguas y templos en los que de repente en las paredes por fuera se ven unos agujeros. Y esos agujeros es donde entraban las vigas para poner los andamios, poner las escaleras, y entonces hacían eso, subían, volvían a poner más, insertar más troncos o vigas para hacer otro andamio más alto y más alto. Entonces, imagínense ustedes esto. Nosotros lo hicimos para hacer la consolidación y limpieza del templo. Y luego hubo muchas críticas, que porque que ya hace un año habían hecho su contrato para su boda, que los quitáramos, que porque se querían tomar la foto. Le dije, mira, quitarlo y ponerlo vale más de 80,000 pesos. Si ustedes lo pagan, lo vamos a poner. Pero estos son andamios metálicos. Y antes era todo de madera. Por eso les digo, olvídense de los procesos actuales. El esfuerzo tan grande, no solo de construir, de labrar, de subir,
de hacer todo el tipo de trabajo. Y aquí estamos en una cúpula, que estamos interviniendo la cúpula antes de restituirle los colores originales, igual aquí, igual acá. Bueno, ahí tenemos otra vista. Vean nomás ustedes todo lo que se tiene que hacer para hacer una obra con técnicas contemporáneas. Imagínense ustedes todo el esfuerzo anterior. Y aquí les comento que muchas de estas piezas estaban sueltas, porque cuando pasan los camiones vibra el templo, y las piezas de estas columnillas, por ejemplo, están a hueso. Es a hueso, es decir, que está piedra contra piedra, no está pegada una piedra con la otra, está piedra contra piedra. Entonces nosotros inclusive llegábamos a quitar estas piezas de lo suelto que está, y apareció una grieta a todo lo largo de la nave. Y bueno, pues una de las cosas que hemos estado pidiendo es una reasignación de rutas para que los camiones más pequeños pasen frente al templo, ¿sí? Porque luego nos vamos a lamentar de que ya no tenemos, o que se está deteriorando el templo, y entonces sí nos va a salir muy caro totalmente. Bueno, pero ¿cómo se construye? También con la piedra, con la cantera. Hay una ciencia que se llama estereotomía, que es el trazo y corte de las piedras de acuerdo a su función estructural y también formal, y tiene que ver con la geometría. O sea, bien decían, en la piedra angular, que si se quita se cae todo el edificio, ¿verdad? Pero bueno, aquí no pasa eso porque hay muchas piedras angulares. Y entonces aquí vean ustedes la composición de Refugio Reyes en el interior y en el exterior maneja los dos colores de cantera, la amarilla y me voy a venir yo aquí a este lado porque les estoy tapando, ¿no? La amarilla y la rosa. Entonces todos los elementos están perfectamente diseñados de acuerdo al color de cantera que se quiera usar. Bueno, pues son los capiteles, que son corintios. Y luego miren, esta es la parte de la balaustrada arriba. Vean cómo se va, es una especie de machimbrado, pero aparte tiene unas grapas de bronce. En algunos casos, en otros son metálicas. Aquí están, que son los amarres para una piedra con otra piedra. Luego acá vean también los elementos. Aquí está cantera rosa, cantera amarilla. Esto es parte del entablamento, esto es lo que llamamos los dentellones. Y vean aquí, esta es la clave, pero la clave no solo es del arco, sino también es parte de la bóveda. Aquí viene. O sea, viene y no solo hace la forma del arco, sino que también se inserta, es decir, se incrusta en la bóveda para que funcione todo como una sola pieza. Bueno, pues aquí también hay otros elementos de refugio, como esto es el eclecticismo. El eclecticismo es una derivación también que surge paralela al modernismo y el Art Nouveau, que es la combinación de muchos estilos. Es decir, que no es un estudio que puede decir es que es neobarroco, ni es neomudéjar, ni es neogótico, sino que es una combinación en la que se retoman elementos formales anacrónicos para hacer una obra nueva. Y el Templo de San Antonio es uno de los mejores ejemplos del eclecticismo que tenemos en México, no solo en Aguascalientes. Y entonces, por ejemplo, aquí en la puerta, este es el nártex. Aquí todo este elemento, tenemos las grecas, que son como las de Mitla, en Oaxaca. Y luego también maneja los esgrafiados. Es una característica de Refugio Reyes manejar estos elementos así labraditos hacia el fondo, que en casi todas sus obras lo vamos a ver. Bueno, y luego con esa libertad de ser empírico, con todo el sentido común de la estructura y de la experiencia en la construcción, hace este tipo de cosas que lo hubieran reprobado en la academia. Miren, esto es la referencia de la arquitectura neoclásica. Estas son las métopas y estos son los triglifos. Se llaman así porque en la arquitectura clásica estaban los elementos horizontales de mármol y luego salían las vigas,
Y para tapar el cabezal de la viga, como acá se hacía con láminas de zinc, aquí le ponían una piedra y le ponían estos elementos que sean triglifos. Y entonces para separar una viga de la otra, para que no se pegaran, están las métopas, que son estos como platitos. Pero entonces Refugio Reyes, pues él va a hacer sus diseños, no tiene empacho en hacer esto. Imagínense, hagan cuenta que esta métopa es como una tortilla, que la dobla en la esquina, sin ningún prejuicio. Te digo, en la universidad te hubieran reprobado en cuestiones de diseño, pero aquí él tiene toda la libertad de hacer este tipo de cosas. Y luego ven ustedes unos elementos de referencia con el barroco, que es esto. Será como las guardamalletas, pero eso es como un tipo de encaje, como un bordado. Si se fijan, esto es como la lámina de zinc, pero hecha en cantera. ¿Sí? Aquí está. Y tiene un color diferente a todo esto. O sea, cada elemento, ven ustedes, esto es en la parte de arriba. Cada elemento tiene un color de cantera diferente. El amarillo y el rosa. Bueno, ¿qué pasa con la cúpula? Todos nos maravillamos de la cúpula, pero ¿cómo está construida la cúpula? Yo les había dicho que estuvieron muy presentes cuando les dije, miren, aquí hay 4 trofeos en esta parte y en esta otra. Bueno, pues resulta que aquí, miren, aquí hay 4, aquí hay 4, y pues aquí, este es un deambulatorio, porque todo esto se adelanta hacia la nave. No está exactamente al paño de los muros, sino que está volando sobre lo que es el crucero. Por eso a Camilo Pani, cuando le dicen a los frailes que se asustan, que se va a caer la cúpula, y dicen, no, pues es que no puedes descimbrar. Y yo, ¿cómo no? Y descimbró. Y aquí está, miren, airosa desde hace más de 100 años, sin ningún problema. ¿Sí? Y aquí tenemos una vista desde la parte de arriba de la torre. Todos estos trabajos fue cuando estuvimos interviniendo el templo. Aquí está. Estas referencias que ven aquí ustedes es una recreación del cupulín de el camarín de la Virgen. Si se fijan ustedes allá cómo están las columnillas y cómo se enrollan en sí mismas, así está. Bueno, aquí está, miren cómo se adelanta esto. Pero ¿cómo se hizo posible este alarde técnico, constructivo? Bueno, para poder entender esto hay que ver por dentro cómo está. Este es el deambulatorio. No tiene una función específica. O sea, uno anda aquí y no se puede pasar a ninguna otra parte, directamente nada más a la azotea. Aquí está otra vez el deambulatorio. Entonces tenemos las columnas interiores, las columnas exteriores y lo que son las linternillas en este lugar. Bueno, pues fíjense ustedes lo que hizo Refugio Reyes. Pues aquí vamos a ver esto. Miren, aquí está, es todo esto que es la base del candor. Tiene un cincho metálico por fuera, como si fuera un cinto, pero metálico. Gracias a que estaban los rieles, a que estaba la fundición, artística, etcétera, se pudo hacer, y tiene sus tornillos. Todo esto es para fajar, como quien dice, la estructura. Pero esa estructura, para que esté volando, tiene estos arcos de descarga. Aquí están. Estas son las bóvedas de la nave, sus arcos de descarga, y vean ustedes aquí, hay 4 remates. En la otra esquina tenemos otra vez 4 remates. Estos que están atrás son los otros, y ahí están. Entonces es como el pináculo, el elemento vertical para poder darle más soporte a los muros, para que los muros no se vayan a abrir. Pero no solo con eso, sino también ese elemento que vuela, este está hueco. Ahí está, miren. Está hueco. Entonces tiene una estructura interior de cinchos y una estructura exterior de cinchos que está integrada por rieles. ¿Cómo se ve aquí? Este es el deambulatorio. Miren,
Ahí está el riel, lo alcanzan a ver, ahí se ven los tornillos. ¿Bien? Aquí está el riel y sobre el riel hay una trave, por así llamarlo, de cantera, que es esta. Y para todos los que no sepan, la mayoría, casi toda la cantera interior del templo está pintada. Porque dicen, es que no se debe de pintar la cantera, dependiendo de cómo se diseñe. Miren, esto está pintado, todo esto está pintado. Entonces, está pintado de rosa, está pintado de amarillo. Aquí tenemos, se le llaman arquitraves a estas. Aquí está el cincho metálico, aquí está el riel. Y lógicamente es una rueda interior para sunchar el centro y una rueda exterior para sunchar el exterior, y están ligados como si fueran unas ruedas de bicicleta, como si fueran unos rayos. Y bueno, aquí se alcanza a ver el cincho exterior. Y bueno, el interior, pues ya se ha hablado de la magnificencia del interior, la decoración, los cuadros que hizo Candelario Rivas, toda la decoración ornamental que hizo Trinidad Rodríguez, la ebanistería, que es maravillosa, la hizo Antonio M. Arias. Y para que vean la cantidad de lana que había, las campanas se compraron en Estados Unidos, el órgano se trajo de Alemania, los cristales se trajeron de Italia, las esculturas o las imágenes también son italianos y los ornamentos son franceses. Entonces había mucho poder adquisitivo para poder hacer esto. Entonces hablamos de que el Templo de San Antonio realmente es una obra de carácter internacional. Bueno, y entonces aquí en esto, miren, aquí este es el coro, abajo es el nártex o sotocoro, y aquí se ve precisamente la estructura de la media cúpula con gajos, que cada uno de estos descansan en las columnas de entrada del coro o del nártex. Miren, aquí se alcanza a ver también, es esta. Digo, si van ustedes al Museo Regional de Historia, van a ver que el diseño constructivo es prácticamente el mismo, y la capilla de la hacienda de Ciénaga Grande, hoy Palo Alto, también es exactamente igual. Y todas estas bóvedas son bóvedas de crucería, porque es una bóveda de cañón con otra bóveda de cañón, entonces se cruzan y hacen esos ángulos. Todo esto está ornamentado y todo esto está pintado. Todo esto está pintado. Entonces aquí estos que son elementos como ménsulas que sobresalen sobre las cornisas son de tipo de Sebastiano Servio, que es un tratadista también. Y miren, esta es la nave general y esta es la estructura que viene precisamente para soportar esta bóveda sobre la cual descansa la torre central. O sea, hay una congruencia estructural en cada una de tanto ornamental como de diseño. Y ahí están, miren, todo esto está pintado. Aquí esto no, pero todo esto está pintado. Fíjense muy bien. Ahí se alcanzan a ver otra vez. Aquí vean cómo está también la estructura, la estereotomía. Y estos elementos también están pintados. Es prácticamente en alto relieve una obra escultórica maravillosa que maneja una gran habilidad en cuanto al trabajo de cantera. Bueno, aquí está la obra de Candelario Rivas. Y aquí vemos la ornamentación de Trinidad Rodríguez. Vean cómo están todas las cenefas, los tapices, cómo inclusive para pintar y poner elementos de santos y de ángeles y todo lo demás, forma parte de los óculos, de las ventanas, que son estas. Y aquí, como una anécdota, les comento que no sé si esté abierto o no, la pinacoteca de la catedral tiene unos grandes ángeles que son barrocos, pintura del siglo XVIII. Y estos son igualitos, idénticos. Los tomó Trinidad Rodríguez, los tomó para hacer esto. Dice, estas son representaciones barrocas, pero ya pintaron el edificio del siglo XX. Y vean ustedes la riqueza ornamental.
La mayoría de las obras de Refugio Reyes, por no decirlo todas, estaban así de decoradas. El archivo histórico tenía esas decoraciones. El Templo de la Purísima tenía esas decoraciones. Entonces, pues es algo que ya se perdió con las remodelaciones que se han hecho. Entonces, se pierde el sentido original de las cosas. Bueno, el contorno urbano. Este es la calle del Olivo, hoy Zaragoza. Miren, es más amplia. Aquí está la Vázquez del Mercado. Aquí está el castillo y el chalet. El castillo y el chalet. Aquí está el templo. Estas son unas fotografías aéreas de los años 30, principios de los años 30. Y ahí está el templo de San Juan. Aquí está la calle de Pedro Parga, que se bifurca hacia, este va a ser uno de los accesos más importantes hacia el área de los talleres. Luego este contexto urbano, que nosotros ya no tenemos, pero nada más para que vean la importancia de la imagen del templo en la ciudad todavía hasta mediados del siglo pasado. Este es el estanque de la Cruz, en el que nos iban a donde está ahorita el mercado Primavera y el procedimiento Primavera. Es este, ahí está el templo. Esta es la Vázquez del Mercado. Un remate, no solo es el remate por la calle Zaragoza, sino también del Vázquez del Mercado. Lo que pasa es que ahora vemos nuestra ciudad siguiendo las rutas de los vehículos. No la caminamos. Entonces, este remate ya, si andamos en la ciudad, andamos en el carro, ya no lo percibimos. Las ciudades para conocerlas hay que caminarlas. Y bueno, esta es una lateral en donde aparece el atrio, que es uno de los elementos que ya se perdieron. Miren, elementos perdidos. El atrio tenía una función litúrgica muy importante. En ella se hacían las kermeses, se podían hacer hasta las estaciones de la cruz, etcétera, etcétera, etcétera. En la década de los 70, a mediados de los 70, hay una moda de manejar a los edificios más importantes como esculturas. Es una escultura urbana, pero entonces habría que dejarlos aislados, así como dejaron, está el Teatro Morelos, así pasó aquí. Entonces, ¿qué pasó? Se destruyó todo esto. Esta parte del convento ya no existe, por eso nosotros entramos por aquí estamos, metemos en esta parte, y ahí se alcanza a ver todavía el atrio, con sus arbolitos, parte de la reja, también muy ecléctica, y este es el arco de acceso. Bueno, era el arco de acceso. Ahí me tocó y estaba empezando a estudiar arquitectura cuando empezaban a demoler todo esto. Pero bueno. Y hasta ahí le dejo. Espero, ahora sí como decimos en Aguascalientes, no haberlos reburujado mucho con los temas. Gracias. Un fuerte aplauso para nuestros expositores, por favor. Antes de finalizar con nuestras conferencias, invitamos a nuestras autoridades del Presidium y a nuestro presidente municipal, Leo Montañez, nos acompañen de pie en el área del escenario para poder hacer entrega de los reconocimientos para el arquitecto José Luis García Rubalcaba y el doctor Andrés Reyes Rodríguez. De esta manera damos por terminada estas conferencias. Les agradecemos a todas y a todos su permanencia, su acompañamiento. Que tengan una excelente noche.